pensamiento, no queremos rendir eso, no queremos entregar eso, ¿sí? No queremos soltar los ídolos, no queremos. Entonces muchas veces estamos en la iglesia como Sansón. Sansón, Dios le dio tantas cosas, pero él tenía una idolatría, y es que a él le gustaban ¿cuáles mujeres? Las filisteas. Y esas mujeres no eran del pueblo de Dios, eran prohibidas para el pueblo de Dios. ¿Y qué trajo esa mujer a la vida de Sansón? Destruyó la vida de Sansón. Destruyó la vida de Sansón. Entonces queremos venir a la iglesia, pero no queremos entregar esa filistea o ese filisteo que hay en nuestra vida, ¿ya? Y entonces minimizamos el pecado, no, y lo justificamos. Pero tener una filistea es algo que viene directo a destruir tu relación con Dios y tu vida. Y estamos en la iglesia, ¿sí o no? Venimos y queremos solucionar esto, pero estamos en fornicación, pero estamos en nuestro corazón guardando rencor, ¿sí o no? Entonces, estamos en una situación de que llevamos ese rencor ahí y todavía no lo hemos hecho, o tenemos esa situación económica mala porque no hemos rendido ese de estar prestando plata, gastando en tarjetas, haciendo tantas cosas que nos hacen tanto daño y nos mantienen ¿cómo? Atados, nos mantienen atados. Entonces a veces no soltamos la adicción, ¿sí? La adicción que tenemos a cosas, porque en el fondo valoramos esas cosas más que ¿qué? Que a Dios. ¿Ah? Que a Dios. En el fondo valoramos esas cosas más que nuestra relación con Dios. Entonces, muchas veces, iglesia, ¿sí? Hay momentos que ya no es de orar. Estoy con ese filisteo o con esa filistea. ¿Qué tengo que hacer? No tiene que venir un ángel aquí iluminado y alado a decirme que tengo que renunciar a eso, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo lo ves vos? Acuérdate de Moisés cuando el pueblo salió de Egipto y llega Moisés y se postra. ¿Y qué le dice Dios? Marcha. ¿Qué haces ahí, Moisés? Levántate y marcha y levanta tu vara, ¿cierto? Hay veces que ya no es de orar y ayunar, sino de realmente comprometernos y tomar una decisión. Tengo que dejar a ese tipo o a esa tipa. Tengo que dejar de fornicar. Tengo que dejar de endeudarme. Tengo que tomar la decisión de dejar de ser irrespetuoso, rebelde. Tengo que dejar esa adicción que tengo. Ya, eso seguir ahí orando. Entonces Dios le dice, como le dijo también a Elías, Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces? Ay, y Elías empezó con la situación de ¿qué? Victimización. De víctima. Ana Gabriela, ahí está Ana Gabriela, ponlo acá. Con esa situación de víctima. No. O sea, a veces se trata simplemente de obedecer algo que ya Dios nos ha hablado. Ocúpate de tu matrimonio, porque muchas veces nuestro matrimonio no funciona, porque no se ha hecho cargo de eso. Vive más en cosas de allá, de acá, preocupado, y no le ha dado la prioridad a su matrimonio, porque después de Dios lo que sigue es el hogar. Pero muchas veces nuestro matrimonio no funciona porque no queremos cambiar, porque no queremos humillarnos, porque no estamos dispuestos a perdonar, porque queremos que la otra persona haga nuestra voluntad, y si no la hace, entonces nos victimizamos y es la peor persona del mundo, y eso nos pasa. ¿Esto es fácil? Déjeme decirle que no. Pero de eso se trata, el que tú eres Israel, el que tú eres un luchador. Entonces, Dios no va a dejar ese inconverso por ti o esa inconversa. Dios no va a dejar de gastar y gastar en cosas que no debes gastar cuando tienes que pagar tus deudas. Dios no va a dejar ese rencor por ti.
Él te va a dar la capacidad para hacerlo, pero la decisión la tomas tú. Dios no va a dejar que andes chismoseando aquí y acá y juzgando a los demás y criticando. A veces, como yo le decía el miércoles, vemos los pecados y los minimizamos, pero acuérdese que la murmuración del pueblo de Israel impidió que entraran a la tierra prometida. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10. Ahí en 1 Corintios capítulo 10, que queda en el Nuevo Testamento, vemos lo que Dios habla al respecto de ese pueblo que no entró a la tierra prometida y murió en el desierto. ¿Qué dice? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, diga ignoréis, no lo ignores. La historia del desierto es para ti y para mí, y no para ignorarla. Es para que mires y no sigas el mismo camino que siguió ese pueblo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. O sea, Dios está diciendo, yo no hice excepciones. Todos tenían acceso a mí, todos tuvieron mi bendición, todos tuvieron mi compañía. Pero ¿qué dice? Pero de los más de ellos, o sea, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Queremos quedarnos postrados en el desierto como ese pueblo? ¿Por qué se caracterizaba ese pueblo ahorita? Por quejarse. Cambiar. Ese pueblo se caracterizaba por ser un pueblo con corazón de víctima, con corazón de esclavo, que se victimizaban, que se quejaban todo el tiempo. Les dicen, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Cuál de estos pecados hay que minimizar? Ninguno. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Está hablando de todo un pueblo, millones de personas que no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué no lo hicieron? Desobediencia. Fornicación, idolatría, todo eso. Entonces dicen, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Diga como ejemplo. ¿Para quién? ¿Para quién? Para nosotros. Dice, y están escritas para amonestarnos. ¿Para qué están escritas? Para amonestar. ¿Para qué está escrito lo del desierto? Para amonestarte a ti y a mí. Para amonestarnos. A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, Mire que no caiga. mire que no caiga. No estés diciendo, no, yo estoy firme y mira cómo está de endeble esta persona. Esto es para ti y para mí. Dice, no es, y entonces aquí dice el versículo estrella. Vamos a leerlo despacio, poderosamente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. ¿Y qué sigue después? Sino que hará también juntamente con la tentación la salida, Pero para que podáis soportar. pues él no la No, toma. es que yo no pude aceptar la tentación de esa muchacha. No es verdad. La tentación de la muchacha, el iter criminis, el camino del crimen. No es que aparecía ahí en la cama con esa muchacha. No cuenties.
Si desde el principio tú sabías que esa mujer no tenías que andar con ella, no salgas con ella, no hagas cine con ella, no comas con ella, no te pongas a hablar con ella. Ahí es donde se cumple lo que la Biblia dice, huir, De peligro. huir. No, es que ese tipo, mentira. Corra. Entonces dice, Él no toma la salida por nosotros. el milagro que necesitas comienza por tomar en cuenta lo que Dios te ha dicho y obedecer. Si ellos hubieran obedecido la instrucción de Moisés, que Dios les dio a través de Moisés, no hubiera pasado eso. ¿Sí? ¿Cómo comenzó el milagro del Mar Rojo? Por obedecer, ¿qué? Camina hacia el mar. Pero qué ridículo. Camina hacia el mar. Cuando tú te miras la historia de la Biblia, te das cuenta que Dios dijo cosas que parecían absurdas para los hombres. ¿Qué puede ser más absurdo que vas con 2 millones de personas hacia el Mar Rojo? Pensar que van a nadar todos a cruzar el Mar Rojo, ¿qué? Sabiendo que no hay puente. Sabiendo que no hay puente. ¿Sí? Pastora, falta de fe. Ajá. Entonces allí nosotros nos demos cuenta y decimos por qué es que nosotros, por qué es que no hemos visto, por qué es que estamos entascados, por qué estamos esclavizados, encarcelados, bloqueados, como lo quieras llamar, en cualquier área de tu vida. ¿Por qué como el paralítico de Bethesda no he sido sano? Es que, y es que yo te he orado, Dios, pero he estado dispuesto a humillarme lo suficiente para obedecerte, a humillarme lo suficiente para obedecerte, a humillarme lo suficientemente con lo que tengo que hacer, a perdonar, a sanar, a ser humilde, a dejar eso. He estado dispuesto a soltar eso, ese ídolo que no he querido soltar. He estado dispuesto a decir, el problema es mío, no es de mi mamá, no es de mi papá, no es de mis hijos, no es de mi hermano, no es de mi tío, no es de mi jefe, no es de mi pastor, es mío y lo voy a resolver yo. ¿Con quién? Con Dios. ¿Con quién lo resolvió? Miren, le voy a poner otro ejemplo que hoy pensaba. Un ejemplo muy bueno. Jonás ve a Nínive. ¿Y Jonás qué hizo? No quiso Lo contrario, ¿cierto? Dijo, no, yo me voy a ir lejos de Nínive a ver si allá como que Dios no está, no sé qué pensaría Jonás. Me le pierdo. Que le pierdo, ¿cierto? Pero Jonás sabía, allá en el fondo, es que yo no sé, lo que yo hablamos el domingo, no, es que la gente no puede, mamá, es que no entiende. Yo dije, ve, pero ¿por qué será que cuando viene la prueba se nos abre el entendimiento? Ahí sí se nos abre el entendimiento. Entonces, Jonás no entendía por qué Dios lo estaba mandando a hacer algo que para él era ilógico, porque ese pueblo de Nínive era un enemigo del pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo lo iba a mandar? Él no quería que salvara a ese pueblo, quería era que lo destruyera. Lo que él quería era que destruyera ese pueblo, porque ese pueblo era un enemigo que había hecho sufrir mucho al pueblo de Dios. Pero Dios lo estaba mandando a que salvara a ese pueblo. Y entonces Jonás dijo, no, yo me voy en otro barco, como nosotros, en unos barcos que nos montamos, que Dios no nos ha montado. Y cuando ya después estamos en la inmunda, le echamos la culpa a Dios. Entonces cuando él estaba ahí bien dormido, diga dormido, Dormido. porque muchas veces en la iglesia estamos así, estancados y dormidos. ¿Cómo cree usted que debería estar ese paralítico de Bethesda durante 38 años? Adormilados por el pecado. Y entonces él estaba dormido y le despertaron, ve, personas que eran incrédulas o idólatras de otros dioses. Ve a dormilón, ¿qué hace ahí? Le dijeron, levante que nos vamos a hundir en este barco. Y entonces él dijo, Cambia su Dios. tíreme en el agua porque es por culpa mía. Ahí Dijeron sí que se clamara al empezó a Dios de dar cuenta y dijo, no, y clama a tu Dios, le dijeron. Dijo, no, esto es culpa. O sea, la rebeldía de él era tanta que no llegó y se arrepintió ahí. ¿Qué iba a O sea, clamar así si somos sabía? nosotros a veces, podemos tener el algo al cuello. O sea, él podía haber dicho, arrodillarse como decían ellos y clamar a Dios, Dios, perdóname, sí voy a ir a Nínive, Pero él sabía ¿cierto? que estaba ¿Hizo evadiéndolo. eso? No. No. Porque él sabía ¿Y que a estaba quién se evadiéndolo. parece eso? A nosotros. A nosotros. Qué triste, ¿cierto? A mí. Qué doloroso. Qué doloroso.
Hermano, es que lo podía haber hecho. Y su soberbia, ¿qué fue lo que no lo dejó hacer? La soberbia de nosotros. La soberbia. Tírenme al agua, que eso es por causa mía. Efectivamente, y ellos no querían. Lo mejor era que ellos estaban orando a sus dioses y contristados y no querían y lo echaron al agua. Y cuando estaba ya en la dentro del pez, dentro del gran pez, ahí sí dice la Biblia que clamó a Dios. Un capítulo hermoso esa parte. Ese capítulo es tremendo. Es tremendo, iglesia. ¿Lo leemos? ¿Lo leemos? Y sí, ahí sí, léalo, Sebastián. Yo lo leo aquí. Ya, sí. Me encanta eso. Sabiendo que ellos adoraban los peces. Esa era una lección tremendísima para el pueblo y para él. El ídolo de ellos. De los ninivitas. Dame el micrófono. Venga. Bueno, no nos distraigamos, vamos a leerlo bien poderosamente. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Desde el seno del Seol clamé. Y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Quién mandó el pez? Mira lo que dice. ¿Quién mandó el pez? Dios ¿Y quién mandó mandó el pez a que se lo comiera? Pero también mandó el pez a que lo vomitara. a que lo vomitara. Le dio su lección y luego Sí. hacía Entonces allí vemos un ejemplo de uno de ellos, que sí podía haber obedecido al principio, pero que esperó, y mucha gente que muere en el desierto y no renuncian a su soberbia, no renuncian A su pecado. a su pecado, no piden perdón, o no pedimos. Y entonces siempre estamos mirando que el problema lo causa otra cosa o otra persona. Y resulta que está en mí. ¿Qué dijo Job? Es que el problema está en mí. está en mí. No estaban los amigos, no estaba nadie, estaba en él. ¿Sí? Entonces, la solución de ese problema empieza por tomar en cuenta lo que Dios te ha dicho y obedecerlo. ¿Sí? Comienza por salir de la zona de confort, porque hay que ser como el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Porque lo que tienes que ver, te recuerdo, el título de la prédica es, ¿cómo se llama el título de la prédica? Te lo voy a recordar. Cuando superes tu papel de víctima, conquistarás tu tierra prometida. O cuando supere, el que más le guste a usted, tu papel de víctima, fructificarás. Y eso devuelven los que vuelvan, va creciendo su papel de víctima. Entonces en la iglesia, no, aquí nadie me quiere, nadie me mira. No, es que el pastor tiene preferidos. Y no me dan plata. Sí, o en el trabajo, no, es que mi jefe,
o en el hogar no es que mi esposo y es una cosa tremenda, no es que mis hijos, ¿sí? Entonces, cuando superes el papel de víctima, conquistarás tu tierra prometida. Entonces aquí, ya para terminar, como dice el pastor, tienes que salir de tu zona de confort. Deja de minimizar y justificar tu pecado. Deja de minimizar y justificar tu pecado. Puedes cambiar, pero no quieres hacerlo. No todo mundo quiere cambiar. ¿Sí? No quieren pagar el precio. Dicen como el pueblo de Israel, mejor estamos en Egipto. ¿Sí? El pueblo del desierto. Comienza a obedecer y comienza tu victoria. Porque la Biblia dice, someteos a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Todo comienza con tu decisión de oír a Dios, creerle a Dios y someterte a lo que Él te está diciendo, de obedecer lo que te está diciendo. Dios ayuda a aquellos que se responsabilizan de su pecado, pero Él no pudo ayudar a Saúl. ¿Cómo va a ayudar a alguien que no quiere salir de su pecado? Nos quiere humillar. ¿Sí? Que no quiere humillarse y reconocer su pecado. Así no te puede ayudar Dios. Dios ayuda a los que se responsabilizan de su pecado. Y entonces mira, para terminar, lo que el Señor le dice. ¿Qué le dijo al paralítico? Lo mismo que le dijo a Josué para tu poseer la tierra prometida. Dice, esfuerza, levántate, o sea, ven, ponte en acción. Al paralítico, que le dijo, levántate, Y anda. toma tu lecho, ¿cierto? Levántate y toma tu lecho. No sigas ahí, ya levántate. O le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche, extiende la vara, ¿sí o no? Entonces, ¿qué cosas tenemos que, para terminar los 3 puntos, cuáles estaban? ¿Cuáles son esos 3 puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta? Número 1, renuncia a tu papel de De víctima. víctima. Por allí empiezas. Porque allí es donde empieza todo. ¿Qué era lo que tenía que hacer Adán y Eva? Renunciar a ese papel de víctima y reconocer su pecado, o lo que tenía que hacer. ¿Cierto? Por allí empieza eso. Segundo, toma la decisión de hacer lo que sea que tengas que hacer para salir de tu estancamiento. Como el paralítico de Bethesda. Acción. Ajá. O sea, Señor, estoy estancado. Reconoce que está estancado. Y toma la decisión de voy a hacer lo que tú me digas, Dios, para salir de allí. Amén. Y luego, obedece lo que Dios te ha dicho. Obedécelo. Ve a Nínive. Entonces, mira, acá hay una cosa que no lo tenía en la prédica, pero que me parece poderosísimo. Préstame mi celular. Es hermoso, porque uno dice, los hombres que lo han logrado, sí se ha podido. Hay un hombre que ustedes ven que yo hablo mucho de ese hombre, de la historia de ese hombre, porque es que esa historia es impresionante para nosotros. Es la historia de José, el hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham. ¿Sí o no? Ese hombre tuvo sueños, Dios le dio sueños de su tierra prometida, y él fue a su tierra, y él pues antes de su tierra prometida tuvo que pasar una cantidad de cosas horrorosas que era lo contrario a su tierra prometida. Que iba a ser un hombre que el mundo se iba a inclinar ante él, pero era un esclavo, pero era un cautivo, ¿cierto? Pero él, dice la Biblia, cuando Dios lo levantó a su propósito, a su tierra prometida, la Biblia dice que él, antes de eso, pues nació Manasés. Dios me ha hecho olvidar todo mi pasado. O sea, él pudo, digamos que su victoria estuvo desde el momento en que él pudo perdonar a su familia, ¿sí o no? Entonces mire otra manera de ver las cosas, en vez de ver la manera de víctima, de pobrecito yo, mira lo que él dice aquí en estos 2 pasajes para terminar. Yo quiero que, Sebastián, pongamos para finalizar, Pelea, esa canción de Pelea.
Sí. Entonces mira lo que dice aquí. Génesis 45 del 7 al 8. Dice, y Dios me envió delante de vosotros, le está hablando a los hermanos, para preservaros posteridad sobre la tierra. ¿Qué hubiera pensado usted, hablando a sus hermanos que lo quisieron matar, que lo vendieron como esclavo? ¿Qué estaría usted pensando con su mentalidad de víctima? ¿O estaría pensando con la mentalidad de José? Dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Qué poderoso es. A ellos que fueron sus verdugos. Y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios. Esto era un asunto entre ¿quién, Aura? José. Entre José y Dios, no entre José y sus hermanos, no entre José y su papá, no entre José y los carceleros, no entre José y Potifar. Era un asunto entre ¿quién? Entre José y Dios. Y José lo entendió y dijo, así pues, no me enviasteis acá a vosotros. Pareciera que ellos lo hubieran enviado, ¿cierto? Porque ellos fueron los que lo vendieron a esos traficantes de Egipto. Pero él dice, sino que fue Dios quien me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. O sea, todo eso que Dios permitió fue para que yo fuera este hombre que Dios puso. Amén. Amén. Y más adelante, cuando muere el papá de José, sus hermanos tienen miedo de que él vaya a coger retaliación contra ellos. Entonces ellos van todos temerosos donde él. Y sucede esto. Él dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Qué hizo José? Lloró. Dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, dijeron, hemos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Muchas veces tú te pones o yo me pongo en el lugar de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy. ¿Para qué? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y le habló al corazón. Estos son los valientes del Señor. Estos son los valientes del Señor. No fueron ustedes, fue Dios. Amén. Entonces este asunto es uno que se resuelve entre tú y Dios. Y si tú te dispones a partir de hoy, esta semana, empiezas a trabajar en eso, y cada uno de nosotros, y dejamos ese papel de víctimas que hemos tenido, y nos responsabilizamos de nuestra situación. Todos hemos sido ofendidos, todos hemos sido traicionados, todos hemos pasado circunstancias difíciles, todo ser humano que está sobre esta tierra sucedió eso. Pero si nosotros miramos a Dios en medio de todo, veremos su gloria y fructificaremos como Dios quiere que lo hagamos. El mundo entero espera la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios hacemos las cosas como las hizo José. Amén. Amén. Dios los bendiga. Vamos a cantar esta canción para terminar. Pero después de eso cantamos esta canción.